Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo podcast en el marco de los 30 años del programa de reparación y atención integral en salud. Y el día de hoy nos encontramos con parte del equipo del Servicio de Salud de Antofagasta. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien. Hola. Súper. Bueno, comenzando con la primera gran pregunta, ¿cierto? Estamos interesados en saber cómo comienza la historia o qué actores relevantes aparecen en la historia del comienzo del programa en la zona, en el territorio. Aquí estamos en un lugar muy especial porque nos encontramos con dos equipos que están en la ciudad de Antofagasta y en Calama. Entonces nos gustaría saber parte de esa historia. Contarte que el PRAIS parte en el año 91 con un equipo completo que atendía a usuarios de la ciudad de Antofagasta, de la provincia de Loa también, que involucra a Calama y todos los alrededores de Calama. También Tartal, que son las comunas mucho más alejadas de la ciudad, y Tocopilla, y así otras comunas chiquititas que están en los alrededores, pero que mínimo hay una distancia de 2 horas entre una localidad y otra, mínimo, porque más allá de eso hay muchas más horas. Por lo tanto, se concentraba en esta ciudad. Si bien es cierto, nosotros sabíamos que en Calama estaba concentrado en el hospital de Calama un asistente social que veía a los usuarios de esa provincia. Una vez que se crea el PRAIS Antofagasta, se recuperan todas esas fichas de los usuarios ingresados y se traen a la ciudad de Antofagasta en el año 2005. Pero antes de eso, si bien es cierto, existía un equipo posterior a eso, en el año 95-96, la asistente social que estaba en el PRAIS es absorbido, ese equipo, por la unidad de salud mental o unidad de psiquiatría del hospital regional, y se absorban todas las horas de los profesionales, dejando solamente el asistente social a cargo con 6 horas para la atención de usuarios PRAIS, pero perteneciente a la unidad de psiquiatría del mismo hospital. Por lo tanto, se reducen todas las horas de atención de los usuarios PRAIS a esas 6 horas. Y en el 2005 se vuelve a crear un nuevo equipo PRAIS, ya constituido por asistente social, psicólogo, psiquiatra, encargado, y con una unidad independiente del hospital regional de la ciudad. A partir de eso ya se empieza a visualizar como una mayor independencia en relación y mayor dedicación también para la atención de los usuarios PRAIS en la ciudad de Antofagasta, y es ahí que se trasladan todas las fichas de los usuarios de la provincia de Calama o del Loa, se traen hacia Antofagasta. Así que el abarcar toda la comuna se empieza a hacer como muy grande en relación a los espacios de atención para los usuarios, los espacios de las consultas que ellos tienen, por las distancias más que nada. Y así es que los usuarios empiezan a manifestar esa necesidad a lo largo del tiempo de la existencia de PRAIS, en donde está Robinson, que él después les va a contar de su provincia. Me gustaría saber qué actores relevantes fueron protagonistas, ¿cierto?, de que el equipo de Antofagasta se instalara en la zona o en Calama. No sé si Robinson ahí nos podría también complementar. Bueno, como actriz relevante podríamos decir, había una asistente social que ella relataba, la señora Ada Álvarez, que estuvo desde la creación de PRAIS, y después ella se queda con las 6 horas en la unidad de psiquiatría. Incluso ella participó activamente en la redacción de la norma técnica. Su nombre aparece, fue como bien activa en ese aspecto. Así que ella también tuvo bastante relevancia después en la creación del PRAIS de Calama, en cómo luchó para que en Calama existiese un PRAIS independiente, entre comillas, porque igual los dos dependemos del servicio de salud de Antofagasta.
le doy el paso a Robins. Gracias, Moni. Claro, lo que dice Mónica da mucho sentido de cómo se establece las voluntades en relación a la creación acá del país de Calama. Calama es bien especial por su clima, por su territorio, por la manera donde está más o menos emplazada la ciudad. Y en ese aspecto, bueno, cuando se establece el programa, en la primera instancia que yo llegué el año 2011, más o menos como en febrero, pero a fines del 2008 es cuando se establece el programa acá en la ciudad. Claramente, ¿no es cierto?, muy relacionado con las voluntades de los usuarios. En ese aspecto, pues, el programa, o sea, perdón, la agrupación de detenidos desaparecidos de acá de Calama, relacionado netamente con el tema de Caravana de la Muerte, eh, el comando Valech también, ¿no es cierto?, muy potente, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Había un, había un presidente que era, no me acuerdo bien el nombre, por acá lo voy a buscar un rato más, lo voy a recordar. Y él fue, ¿no es cierto?, junto con la señora quien, ¿no es cierto?, participaron activamente para la creación del programa. Eso fue a fines del año 2008. Y en ese aspecto, ese tipo de transición hasta establecer un equipo, a mí me han comentado las chiquillas y los muchachos de ese tiempo que llega Tania Gutiérrez, que ella era la secretaria, y ella más o menos se emplazó en el mismo lugar que estamos ahora, que queda en calle Antofagasta, la unidad, y más o menos es más o menos relativamente en el centro, ¿ya? En el centro acá de la ciudad de Calama. Y Tania comentaba que ella llegó con un escritorio, llegó con un par de carpetas y empezó, ¿no es cierto?, a armarse esto del Price en Calama. Y poco a poco empezaron a llegar, ¿no es cierto?, los profesionales. En ese aspecto llegó Patricia Bartolomé, ella actualmente la coordinadora acá del programa. Y bueno, y ella, ¿no es cierto?, ha estado a cargo del programa de ese tiempo, y en ese tiempo también estaba una psicóloga, que era la Janet Correa. Ella, ¿no es cierto?, la Janet fue la primera psicóloga que empezaron a armar fichas de salud mental, fichas, ¿no es cierto?, relacionadas con el tema de la atención psicológica y el trabajo en sí con lo que era con todos los usuarios. En razón de eso, cuando comenzó a emplazarse el programa, bueno, acá en Calama siempre lo primero con lo que se relaciona es con la Caravana de la Muerte, con lo cual los usuarios empezaron a tener una identidad con el programa, empezaron como era un lugar, un espacio afuera de un hospital, eh, era como una casa, y se entiende como la casa Price, y ahí la gente empezó desde, yo conozco personas de hace mucho tiempo que vienen, y que en el fondo todas las familias, después las generaciones de los nietos empezaron a relacionarse con la casa Price de acá de Calama, y empezaron a tener una identidad y un sentido de cariño con las personas, con los profesionales, eh, eso en general, como a nivel del principio, ¿sí? Le paso la palabra a las chiquillas. Bueno, en relación a lo que dicen los chicos, claro, si bien somos dos unidades de un mismo servicio, hay varias diferencias, y es lo que dice Robinson en el tema de Caravana de la Muerte, el trabajo también en Calama, a pesar de que es una unidad más pequeña, con menos usuarios, pero es bastante potente el trabajo que se hace ahí. Antofagasta también de a poco ha ido creciendo el equipo, porque también ha crecido la demanda, pero nos ha tocado como harta pega en relación, por ejemplo, al tema de reconocimiento de restos de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que ha sido algo que nos hemos ido formando en el camino. Entonces yo creo que ese punto hace como una diferencia en esta región,
que los equipos no estamos preparados, no hemos estado preparados cuando nos llega el momento de acompañar a las familias. Si bien nosotros tenemos experiencia y capacitación en intervención en crisis y todo lo que pueda haber, o estrés postraumático, hay cosas que no hemos tenido que ir armando solitos. Y que lo bueno es que hemos tenido buenos resultados. Entonces, eso yo quería hacer hincapié en relación a ambos equipos. Muchas gracias por traernos estos elementos históricos de la localidad, del Servicio de Salud de Antofagasta, pero claramente dos localidades que están, si es que no me equivoco, a 3 o 4 horas de diferencia cada una. ¿Sí? 2 horas y media aproximadamente. Y en relación a esto mismo, con otro equipo ya hemos conversado, son 30 años desde el momento que se genera o se establece legalmente el PRAIS, desde que comienza o se descubre la fosa de Pisagua en Iquique, ¿cierto? En el norte también de nuestro país. Ya han pasado 30 años de construcción de un programa, de instalación de un programa en la red, y nos gustaría saber ¿qué significa para ustedes? ¿O cómo se simboliza esta práctica que está constantemente ligada a la violación a derechos humanos, el sufrimiento de las personas, sobre todo el dolor, y que ustedes diariamente conviven y se encuentran con el caso a caso? Nos gustaría escuchar parte de lo que significa para ustedes esto. Personalmente, para mí es un orgullo estar en el país. Siempre miro hacia atrás y sí, es donde me gusta estar, es donde me gusta compartir y poder apoyar, ayudar de cierta forma, con nuestro compromiso con las personas, el compromiso y el respeto de la historia que tienen, porque ellos necesitan mucho apoyo y ha sido súper difícil la instalación del programa, sensibilizar a las autoridades que van cambiando cada 4 años, pero creo que acá hemos tenido la suerte de tener autoridades que, independiente del partido político, nos han logrado apoyar y saben también la experiencia que nosotros como equipo, ambos equipos tenemos también en el programa, y tenemos muchas competencias, tenemos debilidades como todos, pero tenemos la fortaleza de poder hacer un buen trabajo que es reconocido dentro del servicio. Entonces eso nos ha facilitado mucho para poder irnos reinventando, porque hemos tenido que hacer eso también, reinventándonos, cuidándonos de este trabajo que también es muy doloroso. Con el estallido social se abrieron muchas heridas, un equipo cansado con pandemia, pero que dentro de todo hemos logrado por lo menos salir adelante. Eso puedo decir por mi parte. ¿Moni? Lo que yo puedo aportar en relación a eso es lo que mencionaba la Pauli, lo importante de que cada profesional que llega a integrar parte del equipo PRAIS, cómo debería ser su perfil, principalmente de tener la sensibilidad hacia el tema de reparación de derechos humanos, en la sensibilización, la importancia de eso, de cómo se selecciona un profesional para ser partícipe de este programa, que no puede ser cualquier profesional. Es importante que tenga la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender su dolor y comprender también cómo ese daño ha atravesado no solo al usuario índice que le llamamos, sino a toda la familia que lo rodea, y cómo ha traspasado, ya que es algo que muchas veces el resto de la red asistencial no lo entiende, y muchos profesionales cuestionan el cómo nosotros podemos atender en una instancia donde se vive tanto dolor, donde hay tanto dolor presente. Por lo mismo es como bien importante saber como el lugar o la posición que uno va a tener frente a las personas que requieren de reparación, que requieren o solicitan algún tipo de atención en esta área. Eso. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Paulina. Robinson. A ver, es una pregunta súper interesante que uno
al asociar el tema del price, uno habla directamente con el registro de daño de las personas. El registro de daño está muy relacionado con el tema de la biografía. Biografías dañadas, biografías de alguna manera que sufrieron una desintegración de sus recursos. Siempre en las personas hace que el enfrentar situaciones traumáticas muchas veces hace que los profesionales muchas veces nos cuestionemos cuáles son las oportunidades y los recursos que tenemos para afrontar un tipo de el caso a caso, ¿no? En el caso y en la instancia acá de Calama, nosotros nos toca mucho con toparnos con eventos crónicos que están relacionados con duelos demasiado trágicos, que en el fondo uno muchas veces, yo trabajo en otra instancia, en otro espacio de salud mental, uno no los ve en otros lados. Uno no se encuentra con el caso, ¿no es cierto?, donde el daño transgeneracional está tan marcado y que en el fondo los eventos y los recursos de las propias personas, producto de este evento, se han sentido altamente disminuidos y muchas veces hay personas que han quedado totalmente, de alguna manera, sin oportunidad. Cuando uno enfrenta ese tipo de situaciones, te das cuenta que en sí el PRICE es una unidad de trauma, es una unidad de traumatización que directamente, según ¿no es cierto? O sea, que directamente tiene una relación con lo que es la historia, primero de la región, del espacio, y que sin embargo esa relación está directamente también relacionada, por ejemplo, con la historia de las personas. Por ejemplo, acá en Calama, el contexto de la minería, ¿no es cierto? Por ejemplo, todas las personas que están relacionadas con este tipo de rubro, se da desde un contexto social, de idiosincrasia del minero, de características de la familia del minero, con las características de personas, por ejemplo, que estaban a cargo de la economía de la casa. Y casi siempre eso estaba relacionado por un contexto donde el hombre estaba a cargo de eso. Por ejemplo, acá tenemos muchas personas que fueron exoneradas de poder, que en sí, ¿no es cierto?, es la empresa más reconocida a nivel de acá de Calama. Probablemente está también en otros lados, como es Rancagua, El Salvador, que se está cerrando, pero en Calama el yacimiento Chuquicamata siempre ha sido reconocido, de alguna manera por eso funciona también Calama. En ese aspecto, gran parte de los hombres que fueron exonerados, algunos nosotros fueron detenidos, fueron torturados, la mayoría quedaron sin la mayoría de las familias quedaron sin el sustento. Y en ese aspecto, el concepto, nosotros acá cuando vemos a nuestros pacientes, nos encontramos mucho con el concepto de hombre, dado, ¿no es cierto?, con el factor social machista que hay en esta parte esta parte de la región de Chile. Esas son algunas cosas que nos encontramos que en el fondo establecen el contexto propio del contexto, perdón, el contexto social que nosotros nos enfrentamos y que en el fondo habla de la biografía y de la historia propia de las personas y que en el fondo el hacer acá salud mental siempre es un factor bien difícil. De hecho, nosotros siempre nos encontramos con falta de profesionales, no hay muchos profesionales por estos lados. Por ejemplo, por mucho tiempo ha habido una falta importante de médicos psiquiatras. Por ejemplo, muchas veces llegan un par y después hacen sus becas y después se van, por lo cual el tema de tener que trabajar e instalar el programa a nivel de la red, ya sea tanto a nivel de salud física como de salud mental, y la relación con lo que es trabajar con lo que es el hospital, los APS, los SAPO, siempre ha sido una tarea muy titánica, dado que en sí, donde hay pocos profesionales y los profesionales casi siempre van rotando, muchos siempre tienen que saber y aprender de lo que es el PRAI. Nosotros hacemos, bueno, ahora por el tema de la pandemia, se
se quitó un poco la continuidad de esto de poder capacitar a las unidades de atención secundaria y primaria. Pero siempre nos encontramos con caras distintas, hay algunos que no saben mucho del programa, muchos que no, muchas veces creen que el PRAIS es una tarjeta, decían, yo creía que era una tarjeta como de tienda, algo así, y no, el PRAIS tiene es un programa potente a nivel de reparación, a nivel, ¿no es cierto?, de una unidad de trauma que en sí funciona con casos, con el dolor de la historia de Chile, ¿no es cierto?, con el dolor de personas que todavía sostiene el registro de daño y que lamentablemente, dado, ¿no es cierto?, el contexto social, lo que pasó con este tema, con el estallido social, como comentaba Paulina, se abrieron muchas ventanas traumatizadoras y que en el fondo hoy día hemos estado frente a eso. Muchas gracias, Robinson, por tu relato. Y sobre lo mismo que tú estás conversando, me gustaría preguntarles, antes de cerrar este podcast, el contexto social hoy nos invita nuevamente a ver y a observar la violación a derechos humanos como un tema que está, ¿cierto?, en la palestra de nuestro país. ¿Qué le dirían ustedes a aquellas personas que están escuchando este podcast en estos momentos en relación a su experiencia, ¿cierto?, con la materia? ¿Qué le dirían a aquellos auditores que están descubriendo o están interesados en entender las consecuencias de la violación a derechos humanos de las personas? ¿Sabes qué, Felipe? En relación a la pregunta, a nosotros nos han dado y llegado muchos casos de violaciones a los derechos humanos ahora, en estos tiempos actuales, por decirlo así. Y lamentablemente esos chicos están solos. O sea, nos damos cuenta que no hay mucho apoyo en relación a temáticas de salud, solamente el Funcionando Piro, que es el programa que tiene que ver con el daño ocular. Me gustaría decirle algo a esos jóvenes, porque de verdad, lamentablemente, en mi caso, hemos derivado a APS, pero no hay nada concreto en relación a poder apoyarlos psicológicamente, a poder, no hay nada que en estos momentos a esos chicos los pueda ver, por decirlo así. Lo único decirles que podemos orientar en ayuda, en lo que sea necesario, pero esto es a través de la red y no podemos hacer nada más allá de eso. Más que nada invitar, no sé cómo se podrá hacer esto, porque este daño está reciente, nuestros usuarios recibieron apoyo años después y sabemos las consecuencias. Entonces, es como eso, o sea, a mí de verdad me causa mucha angustia el hecho de que ellos no puedan tener un programa específico que les pueda ayudar a, bueno, les pueda ayudar en esto que han vivido ellos también, que ha sido bastante difícil. Eso por mi parte, Felipe. A mí me gustaría agregar también, Felipe, nuestros usuarios, beneficiarios de nuestro programa, por muchos años ya creado el programa, no habiendo un reconocimiento de parte de toda la sociedad en relación al daño, en relación a la violación de derechos humanos, ellos se sintieron de algún modo no vistos. Y que yo creo que actualmente es lo que pasa con la gente a la que se le violó los derechos humanos. En estos momentos no hay un reconocimiento de que hubo violación a los derechos humanos de parte de toda la sociedad. Por lo tanto, ellos están sintiendo en este rato lo mismo que sintieron nuestros usuarios cuando recién se creó el programa, que habiendo un programa para la reparación, al no reconocer, igual se sentían no vistos y no reconocidos. Y qué es lo que yo creo que está pasando con las personas que hoy en día lo están viviendo. Por lo tanto, yo creo que como programa, tal vez abrirnos más a eso, a contar la experiencia de quienes ya pasaron por esta situación y por lo tanto hacerles ver que ellos sí son vistos, que de algún modo reconocer su daño, reconocer su dolor, partir por eso, como para empezar a saber que existe el daño y poder hacer algo. Eso.
Felipe, yo creo que tal vez más que un mensaje es poder hacer una mirada distinta respecto a lo que es el programa. Nosotros por mucho tiempo nos hemos enfocado, y más o menos la linealidad del programa, a atender personas adultas. Y nos dimos cuenta que después del estallido social, después de lo que hoy día los propios jóvenes movilizaron y generaron, ¿no es cierto?, un punto de, como se dice, de ebullición, de explosión respecto a las necesidades y la sensación de desconfianza con el gobierno en general, con los gobiernos, ¿no?, que es un tema general. Es que es una invitación a que el programa en sí pueda tener una mirada más actualizada, centrada en lo que es hoy día tal vez las nuevas generaciones, en cómo el daño en sí, ¿no es cierto? Porque acá como te dije, es un traumatismo que está relacionado con un registro, donde cuando nosotros enfrentamos, y muchas veces acá hubieron muchos hijos, nietos de usuarios índice, de que están metidos en el tema de la revuelta social. Por lo cual, ese tipo de registro de daño de alguna manera se establece en relación a lo que es un contexto transgeneracional. Y es una invitación a que el programa también, ¿no es cierto?, se abra al nuevo contexto social, a las nuevas necesidades propias a nivel de reparación, a nivel, ¿no es cierto?, de lo que es la atención con pacientes relacionados con temas de derechos humanos. Nos encontramos con profesionales muchas veces en las líneas secundarias, en las líneas primarias de atención de salud mental, que no tienen la experiencia para poder trabajar con temáticas propias de violaciones de derechos humanos. Y claramente ahí está visto de que, bueno, yo miro un emplazamiento de profesionales y cuáles son los más adecuados. Y ahí nos encontramos, ¿no es cierto?, con la valoración de cada persona, de los equipos Price, el conocimiento y la gran sabiduría que tiene cada uno en relación al emplazamiento regional, el conocimiento de las personas, las respuestas. Por ejemplo, todos decíamos, bueno, en Antofagasta los muchachos a nivel nacional fueron, ¿no es cierto?, que tenían mostraban una pauta súper compleja de cómo respondían frente a lo que eran las protestas, etcétera. Yo creo que Antofagasta fue pero súper connotado en ese contexto. Yo creo que nadie se esperaba que el estallido social iba a ser tan fuerte en la ciudad de Calama, perdón, en la ciudad de Antofagasta, ¿sí? Y en ese aspecto hay cosas que solamente tienen esa sensibilidad, solamente contienen el tecnicismo y la cercanía, la capacidad de poder también sanar con la palabra, los equipos Price. Ahí está la respuesta. Por lo cual, el actualizar el programa, el poder, ¿no es cierto?, tener la herramienta y claramente posicionarnos dentro de la red con lo que hoy día está pasando, podría dar mejores garantías para las personas que hoy día están viviendo estos temas relacionados con el contexto de derechos humanos. Ok, quiero agradecer a cada uno de ustedes el espacio y el tiempo que se han dado para poder compartir con nosotros y poder expresar en este breve instante lo que significan casi 30 años de política pública de reparación y todos los desafíos que se nos vienen hacia adelante, sobre todo en los contextos actuales e históricos, sociales que estamos viviendo el día de hoy. Así que darles un abrazo y nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.